La conquista de México Tenochtitlan. Los aztecas o mexicas habían conseguido en poco más de un siglo levantar el imperio más grande de Mesoamérica. Este imperio no era una nación, sino la alianza de tres ciudades-estado, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esta triple alianza sometió a una gran cantidad de pueblos, a los que imponían fuertes tributos para el engrandecimiento de estas ciudades. A inicio del siglo XVI, el imperio azteca tenía bajo su control las ciudades-estado ubicadas en el centro y sur de Mesoamérica, llegando hasta la costa de Chiapas y Guatemala. Entretanto, al otro lado del Atlántico, a principios del siglo XVI, España ya era la gran potencia del Mediterráneo y del Atlántico. Sus dominios abarcaban Castilla, Aragón, Granada, Navarra, las Canarias, Cerdeña, Sicilia, Mallorca y las Antillas. Además, el rey Carlos V heredó el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. El imperio español estaba en franca expansión y sus ciudadanos anhelaban las riquezas y la gloria que podían encontrar en el nuevo mundo recién descubierto. Los españoles pensaban que había un paso hacia la India al oeste de Cuba. A Diego Velázquez, que era el gobernador español de Cuba, le interesaba encontrar ese paso para establecer una nueva ruta hacia la India. Velázquez envía una primera expedición hacia Yucatán al mando de Francisco Hernández de Córdoba. El primer punto que tocan es Isla Mujeres, le pusieron así por la gran cantidad de esculturas femeninas que vieron. Bordeando la península llegan a Cabo Catoche, nombre puesto por los españoles al pronunciar mal el vocablo maya, con Escotoch, que significa ven a mi casa. Los españoles al desembarcar fueron atacados en 3 lugares distintos por los mayas, causándoles gran cantidad de bajas. Hernández de Córdoba decide regresar a Cuba, donde muere a causa de las heridas recibidas. El hallazgo de Yucatán causó gran revuelo en Cuba. Se trataba de una tierra que albergaba una elevada civilización, con centros urbanos con grandes edificios, nunca vistos en las Antillas. Descubrimientos tan sensacionales, y sobre todo el señuelo del oro, provocaron el deseo entre los españoles de conquistar esas tierras. Diego Velázquez organizó otra expedición, esta vez a cargo de Juan de Grijalva, para completar las exploraciones de la península de Yucatán. Después de tocar varios puntos, Grijalva descubre un poderoso río, al que puso su nombre. Después desembarcaron en el actual Veracruz, allí los españoles tuvieron por primera vez contacto con los emisarios de Moctezuma, quien creyéndolo el dios Quetzalcóatl que regresa, envía valiosos presentes. Grijalva decide continuar hacia el norte hasta descubrir el río Pánuco, y vuelve a Cuba para referir lo descubierto. Diego Velázquez organizó una tercera expedición, siendo encomendada esta vez a Hernán Cortés. Cortés era un modesto hidalgo de 33 años nacido en Medellín, Extremadura. Participa en la conquista de Cuba en 1511 bajo el mando de Diego Velázquez como secretario del tesorero. Obtuvo tierras en la isla y nativos en régimen de encomienda, lo que le permitió acumular riquezas. Esto continuó hasta 1519, cuando Diego Velázquez decide enviarlo a explorar los territorios aztecas. La expedición salió de Santiago de Cuba el 18 de febrero de 1519. Cortés, invirtiendo toda su fortuna, reunió 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros, 32 caballos y 10 piezas de artillería. En el último momento, receloso de la magnitud de los preparativos de Cortés, Velázquez intentó detener la marcha. Sin embargo, Cortés adelantó la partida y zarpó en febrero de 1519 en busca de riquezas y gloria. Y además, dada la enemistad con Velázquez, con el éxito de la expedición, Cortés pretendía ganar el favor del emperador Carlos V. La expedición llegó a la isla de Cozumel, donde encontraron a un hombre en una canoa, llamado Jerónimo de Aguilar.
Aguilar había naufragado en Yucatán en 1511 con otros 7 hombres y 2 mujeres, de los cuales solo quedaba otro superviviente, de nombre Gonzalo Guerrero, quien se había casado con una nativa que era hija del cacique, con quien tuvo varios hijos. Aguilar decidió volver con Cortés convirtiéndose en uno de sus intérpretes de la lengua maya, pero Guerrero decide quedarse para luchar con los mayas. Cortés continuó bordeando la costa hasta Tabasco, donde desembarcaron y enfrentaron a los nativos. Los españoles encontraron una feroz resistencia. Pero gracias a la superioridad que le daba la caballería, ya que en América no eran conocidos los caballos, Cortés cambió el curso de la contienda. Luego de la derrota, las autoridades ofrendaron a Cortés víveres, joyas, tejidos y 20 esclavas. Entre estas esclavas estaba Malintzin, bautizada como Marina y mejor conocida como la Malinche, que hablaba el maya y el náhuatl, con quien tuvo un hijo, llamado Martín. La Malinche fue fundamental en la estrategia de Cortés, como intérprete y consejera. Los españoles subieron a sus navíos y llegaron a la ensenada frente al islote de San Juan de Ulúa. La Malinche informó que esas tierras pertenecían a un señor llamado Moctezuma. Entonces, se presentaron enviados de Moctezuma con oro, piedras preciosas, mantas y plumas, pidiéndole que no avanzara a Tenochtitlan. Estos regalos, en lugar de disuadir a Cortés, le animaron a continuar la conquista de México. Los aztecas creían en un mito según el cual, el dios Quetzalcóatl se marchó en la costa donde había desembarcado Cortés, prometiendo volver. Según este mito, Quetzalcóatl era de piel blanca, con barba negra y vestía una túnica. Por lo que el supersticioso emperador azteca creyó que Cortés era el mismísimo Quetzalcóatl que regresaba. El 22 de abril de 1519, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, como un recurso legal para desligarse del gobernador de Cuba y legitimar así la conquista de México. En esto, algunos españoles simpatizantes de Velázquez conspiraban para regresar a Cuba, por lo que Cortés, para evitar deserciones, mandó hundir las naves y castigó duramente a los insubordinados. De allí partieron a Zempoala, donde se les unieron los totonacas, quienes eran oprimidos por los mexicas, y les exigían fuertes tributos además de jóvenes para ser sacrificados en Tenochtitlan. Las tropas hispano-totonacas se dirigieron con dirección al oeste bordeando las faldas meridionales del Cofre de Perote. En todos los lugares por donde pasaron fueron siempre muy bien recibidos y acogidos por sus moradores, según las órdenes dadas por su señor Moctezuma. A su vez Cortés, a través de doña Marina, se presentaba como súbdito de un poderoso rey, haciendo referencia al rey de Castilla, y como vocero del verdadero Dios y predicándoles la fe cristiana. Los españoles fueron recibidos hostilmente por los tlaxcaltecas, pero al descubrir que tenían un enemigo común logran pactar una alianza. Cortés, luego de permanecer varios días alojados por los señores de Tlaxcala, emprendieron el camino hacia Cholula. Allí, prevenido por sus nuevos aliados, los tlaxcaltecas, y ante la sospecha de una emboscada, ordenó una cruenta matanza de casi 6,000 personas desarmadas. Cortés y su ejército reanudaron el camino hacia Tenochtitlan, por el paso entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Llegaron a Iztapalapa, al borde del lago de Texcoco, el 6 de noviembre de 1519, en donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma y otras personalidades. Los recibieron con valiosos presentes, entre ellos el tocado de Quetzalcóatl, hoy conocido como el penacho de Moctezuma, que fue enviado a la corte de Carlos V. Después de pasar la noche, marcharon por la calzada que los condujo a la capital del imperio. Finalmente, se produjo el encuentro entre Cortés y Moctezuma, quien lo recibió con su hermano Cuitláhuac y otros 200 príncipes. Convencido de recibir a Quetzalcóatl, Moctezuma le dirigió estas palabras. Señor nuestro, seas muy bienvenido, has llegado a tu tierra y a tu casa que es México,
has venido a sentarte en tu trono y en tu silla, el cual yo he poseído en tu nombre algunos días. Enseguida, Moctezuma les invitó a entrar en la ciudad y alojarse en el palacio que había sido de su padre. En los días posteriores a su llegada, Cortés se dedicó a pasear por las calles para elaborar su estrategia de conquista. Con su objetivo presente, supo aprovechar la excusa de un enfrentamiento en la costa, donde murieron algunos españoles, para apresar al emperador y convertirlo en su rehén. En marzo de 1520, Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez para someter a Cortés. La expedición, integrada por 19 navíos, 800 españoles, 1000 indígenas, 80 caballos, 80 arcabuceros y 12 piezas de artillería, desembarcó y se acuarteló en Zempoala. Cortés, con solo 266 soldados españoles y pocos guerreros indígenas, rápidamente marchó desde Tenochtitlan. Cortés atacó a Narváez bajo una lluvia intensa, que le permitió capturar la artillería y caballería rápidamente. Durante el combate, Narváez resultó herido quedando tuerto, fue hecho prisionero, y su ejército anexado al de Cortés. Mientras tanto en Tenochtitlan, Pedro de Alvarado, a cargo de la guarnición española. Ante un rumor de que serían atacados, decidió atacar a los mexicas que se encontraban bailando y desarmados celebrando una festividad en el Templo Mayor. Los españoles junto con los tlaxcaltecas cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego. Los mexicas intentaron defenderse del inesperado ataque de los españoles, pero como estaban desarmados no pudieron hacerlo. Mataron a gran número de jóvenes mexicas, nobles y familiares de importantes personalidades. Una vez perpetrada la masacre, los españoles se refugiaron en las casas donde habían sido hospedados, y donde tenían preso a Moctezuma. Cuando Cortés regresó, encontró los ánimos caldeados en Tenochtitlan a causa de los sucesos ocurridos. Cortés pidió a Moctezuma que tratase de apaciguar los ánimos y que los dejasen salir de la ciudad. Sin embargo, cuando Moctezuma hablaba a su pueblo, recibió una pedrada de los propios mexicas que lo hirió de muerte. A la muerte de Moctezuma asumió el poder su hermano Cuitláhuac. Después de un asedio de 6 días, Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de la ciudad, pero la sigilosa marcha fue descubierta, y en unos momentos, miles de guerreros mexicas les acosaron a lo largo de la calzada, mientras otros atacaban desde sus canoas. En esta retirada, conocida como la Noche Triste, el ejército de Cortés tuvo como 600 bajas. La mañana del nuevo día, sorprendió a Cortés llorando a los pies de un enorme ahuehuete. Los conquistadores continuaron su marcha hasta Tlacopan, y de allí fueron bordeando la zona lacustre por el norte rumbo a Tlaxcala, siempre perseguidos y hostigados por los mexicas. Así, el día 7 de julio de 1520, llegaron a los llanos de Otumba, al noreste de la Cuenca de México, donde una gran cantidad de guerreros mexicas los esperaban. Estratégicamente, Cortés ordenó a la infantería que atacaran de preferencia a los capitanes mexicas, identificándolos por sus tocados y grandes atavíos, así como las banderas que llevaban. De esta manera, las tropas mexicas perdieron el ánimo al ver a sus principales capitanes aniquilados y emprendieron la retirada. Las fuerzas de Cortés se refugiaron en Tlaxcala, donde recuperaron sus fuerzas y sanaron sus heridas. Desde allí, Cortés planificó el asedio a la Gran Tenochtitlan, estableciendo alianzas con los principales señoríos del Valle de México. Además de la construcción de 13 bergantines para tener superioridad sobre las miles de canoas de los mexicas en el lago de Texcoco. Una gran aliada de los españoles fue la epidemia de viruela que cundió entre los indígenas, causando una gran mortandad, ya que esta enfermedad no era conocida en América. El mismo Cuitláhuac, el valiente sucesor de Moctezuma, sucumbió ante esta enfermedad. Cuauhtémoc, el nuevo tlatoani, de 26 años, sobrino de Moctezuma y Cuitláhuac, buscó inútilmente aliados entre las ciudades vecinas, pero ningún señorío los apoyaba. Al contrario, se alegraban de la desgracia de los mexicas,
por lo que se enfocó en organizar la ciudad, construyendo defensas y haciendo acopio de armas y bastimentos. 10 meses después de la batalla de Otumba, Cortés comenzó el asedio. La superioridad de su armamento y el apoyo de sus aliados indígenas suplió su inferioridad numérica. Cortés desplegó en el lago de Texcoco los 13 bergantines, con lo cual también logró superioridad sobre las canoas mexicas. Además cortó el suministro de agua dulce de los defensores. Finalmente, después de 93 días de resistencia, el 12 de agosto de 1521, Cuauhtémoc se rindió y Tenochtitlan fue saqueada y destruida. Sobre sus ruinas se construiría la Ciudad de México, futura capital de la Nueva España. Gracias por ver el video, si te gustó dale like y suscríbete.